técnica y práctica del psicoanálisis, Ralph Grinson. Capítulo 2.72. El paciente determina el tema de la sección. Esta regla de técnica es una prolongación de la regla antigua, empezar toda interpretación desde la superficie. Revisamos esta fórmula topográfica y la expresamos estructuralmente así, 2 puntos. Empezamos nuestras interpretaciones con lo que es accesible al yo consciente, razonable del paciente. La regla de que analizamos la resistencia antes que el contenido es una aplicación de esta otra regla. Siendo las resistencias producto del funcionamiento del yo, son más accesibles al yo razonable que al ello material. Este razonamiento también es válido para las formulaciones paralelas. Analizar la defensa antes que lo reprimido, analizar el yo antes que el ello. Freud, 1905a, página 12,603. Hizo en el caso de la doctora la recomendada técnica de que se dejase al paciente escoger el tema de que se trataría en la sección. En aquel tiempo lo relacionaba con su consejo de que empezáramos nuestra labor analítica en la superficie de la mente del paciente. No imponemos nuestros intereses ni nuestros cuidados teóricos al paciente. El método de la asociación libre se basa en nuestro deseo de dejar que el paciente escoja el tema de la hora. Por sus asociaciones tenemos acceso a lo que es realidad psíquica viva del paciente en este momento. Sus asociaciones nos revelan lo que le preocupa, lo que trata de salir a la conciencia, lo que le importa. Las asociaciones o la ausencia de ellas nos indican también lo que está tratando de evitar. Por esta razón, incluyo esta regla entre las reglas técnicas relativas a la resistencia. Con mucha frecuencia determina el paciente el tema de la hora por lo que le hace callar, por lo que evita, por su manera de evitarlo, etc. Esto no significa que el paciente pueda deliberadamente determinar de qué hablaremos. Por ejemplo, un paciente empieza una sección diciendo: quiero hablarle de mi mujer, y se pone a describir durante buena parte de la sección las extrañas reacciones que tiene su mujer para con él. Yo estoy callado porque me parece que está hablando de algo emocionalmente importante para él, y no advierto nada evasivo en sus producciones. Pero en una ocasión se equivoca y dice: mi madre es sexualmente muy exigente, quiero decir, mi mujer. En este punto modifico yo el enfoque de la charla pidiéndole que compare a su madre con su esposa. En realidad no soy yo quien ha cambiado de tema, sino él inconscientemente. Yo me conformo con seguirlo. Dejar que el paciente escoja el tema de la sección significa: 1. Dejar que empiece la hora con el material manifiesto que le interesa, y 2. No imponerle nuestros intereses. Si el material de la sección de ayer nos pareció muy importante, hay que olvidar ese interés y seguirlo a él mientras está laborando productivamente. Los candidatos suelen meter importunamente el material de su sección de supervisión en su labor con los pacientes, aunque no esté nada indicado. Algunos analistas persiguen la interpretación de un sueño cuando no es la parte más importante de una sección, porque les gusta laborar con sueños. 3. El paciente escoge el material de la hora para empezar, pero de este material nosotros seleccionamos lo que creemos debe ser su verdadera preocupación. Por ejemplo, el paciente nos habla de sus placeres sexuales, pero nosotros seleccionamos su turbación de hablar del acto sexual. Seleccionamos lo que nos parece que le interesa verdaderamente, aunque tal vez él mismo no se dé cuenta de ello. Podemos trazar una analogía con el sueño y decir que el paciente escoge el contenido manifiesto, en tanto que nosotros extraemos el material significante lactante. Capítulo 2.73. Excepciones a las reglas. 2.731. Resistencias menores. Aunque la técnica psicoanalítica se distingue de todas las demás métodos por el hecho de que nosotros analizamos las resistencias, no por eso analizamos todas y cada una de las resistencias. Las resistencias pequeñas y temporales pueden manejarse sencillamente callado y dejando que el paciente venza su propia resistencia.
o bien puede uno hacer alguna observación facilitadora, como por ejemplo, si el paciente calla o vacila, decir sí o cómo, y entonces el paciente se pone a hablar. No tiene uno necesariamente que volver atrás y analizar el significado, el fin o el contenido de todas las resistencias. Esto mientras el paciente parezca vencer las resistencias por sí solo y pueda comunicarse verdaderamente. Pero si la resistencia persiste o aumenta, entonces tenemos que analizarla, es decir, la regla general es que las resistencias pequeñas y temporales no se analizan y pueda sencillamente superarse. No solo es innecesario perseguir las resistencias menores, sino que puede alejar el material importante. Además, el paciente debe permitírsele intervenir activamente en la superación de las resistencias. En fin, el andar tras de la menor resistencia puede convertir al analista en un latoso y el análisis en algo insoportable. Es parte del tacto. En el arte de analizar, el saber distinguir entre las resistencias que requieren análisis y las que no. 2.732 Pérdida de las funciones del yo. A veces se presentan en el análisis situaciones en que hay pérdida de la resistencia por disminución de las funciones del yo. Entonces nuestra tarea consiste en permitir y aún favorecer la formación de cierto grado de resistencias. Esto puede ocurrir en la labor analítica con casos psicóticos o límites, pero también en pacientes neuróticos en el clímax de la revivencia de su neurosis infantil. Las intervenciones necesarias en tales situaciones bien pudieran ser analíticas, pero la situación entonces no requiere insight, sino medidas de emergencia. Como casos tales se presentan en el curso del análisis, vale la pena pasar unos momentos examinando sus problemas técnicos. En todos los análisis que logra penetrar hasta el fondo de las neurosis infantiles, se producen tormentas emocionales. En el colmo de la efusión emocional hay una pérdida, en mayor o menor grado, de las funciones del yo, según la intensidad y la índole del afecto desbordado. Si el caso se produce al comienzo de la sección, nuestra tarea terapéutica puede ser sencilla. La paciencia y el silencio de apoyo bastarán a darle al paciente bastante oportunidad de descargar su emoción acumulada. A medida que se reduce el pánico, la rabia o la depresión, se puede notar el retorno de una parte del yo razonable y volver a intentar la labor analítica. Pero si la tormenta emocional no cede o si estalla hacia el final de la hora, resulta necesario intervenir. Aunque lo ideal sería que el paciente descargara a cabalidad sus sentimientos, por razones de convivencia es necesario interponerse. Sería peligroso dejar que un paciente se marchara en la culminación de una tormenta emocional y sin un yo razonable en sus funciones. Nuestra tarea es resucitar uno o no ocasionar complicaciones inanalizables. Yo he tenido la experiencia de que los siguientes pasos parecen efectivos con un mínimo de complicaciones. Supongamos que el paciente se debata en la agonía de una intensa reacción dolorosa, solloza violentamente y la sección se acaba. Yo esperaría casi hasta el último momento para interrumpir y entonces diría: siento mucho interrumpir cuando está usted tan acongojado, pero me temo que el tiempo se agota. Si el paciente reacciona, y es lo que suele suceder, añado: tomémonos unos cuantos minutos hasta que se sienta más compuesto. Doy entonces al paciente una oportunidad de decir algo si lo desea, y de todos modos le doy la oportunidad de ver que no estoy angustiado, trastornado ni impaciente. Mi conducta da a entender que me inspira compasión su dolor, pero que la realidad debe verse cara a cara. Le ayudo a dominarse recordándole la realidad de la hora que acaba, pero indicando que siento interrumpir el derramamiento de su emoción, y así es en realidad. Finalmente, es importante que el analista haga ver que no le espanta la erupción del paciente y se presente como modelo con que identificarse.
Al final de una sección semejante suelo decir algo así: esta efusión emocional que ha tenido es dolorosa para usted, pero importante para nuestra labor. Tenemos que entenderla, analizarla y dominarla. En el análisis se presenta a veces otras situaciones en que el paciente pierde o teme perder algunas o muchas de las funciones del yo. Por ejemplo, un paciente tal vez empiece a parlotear incomprensible, enredadamente o a garlar como un bebé. En este caso, uno necesita paciencia, aplomo y firmeza. Al fin hay que interrumpir al paciente y decirle: bueno, veamos qué ha pasado aquí. Está usted hablando como un chiquillo. Al intervenir de este modo, el analista hace de recordatorio y modelo para el paciente por su yo razonable temporalmente perdido. Con su tono firme indica que no está espantado, cosa que tranquiliza al paciente. Un paciente puede sentirse presa de pánico, espantado e inerme en el diván. Una de mis pacientes se quejaba de que las palabras que se le escapaban y temía orinarse acostada allí. La dejé soportar cuanto me pareció podía y a continuación dije: está bien, reanudemos el análisis. Tratemos ahora de examinar todo esto. Volvamos al principio y estudiémoslo. En algunas situaciones hay pacientes que temen perder todo control y se espantan ante la idea de que podría volverse violentamente agresivos o sexuales. Cuando siento que el espanto es genuino y que hay algo que corrobora sus temores, digo u obro de manera que indique: no tenga cuidado, no dejaré que usted se lastime ni me lastime a mí. Como dije antes, estas intervenciones no son analíticas, pero tampoco creo que sean analíticas semejantes situaciones. Empleo procedimientos no analíticos, pero trato de evitar los antianalíticos, o sea, acciones que trastornarían al análisis ulterior. Únicamente después de pasar a la crisis puede uno reemprender el análisis. Pero tengo la experiencia de que las intervenciones realizadas con intención terapéutica y analizadas después a fondo no perjudican irremediablemente a la situación analítica. Por otra parte, la actitud estrictamente pasiva y silente puede ser un peligro mayor al permitir que el paciente regrese a un nivel traumático. El paciente percibirá acertadamente el silencio y la pasividad del analista como indicios de falta de interés, de angustia y confusión en el analista, y esto puede ser mucho más perjudicial. Cuando así ocurre, el analista necesita hacerse un poco de autoanálisis de su comportamiento de transferencia. Al terminar este capítulo sobre la técnica del análisis de las resistencias, me siento otra vez movido a repetir que las resistencias más importantes son las de transferencia. No he hecho resaltar esto en los ejemplos clínicos citados porque quería examinar primero el concepto de la resistencia en general. Capítulo 3. La transferencia. La formación de la técnica del psicoanálisis se debe en lo esencial a la evolución de nuestro conocimiento de la naturaleza de la transferencia. Los mayores progresos en la técnica psicoanalítica proceden de los capitales descubrimientos que hizo Freud, 1905c, del doble poder de la transferencia, que es un instrumento de valor insustituible y la fuente de los mayores peligros. Las reacciones de transferencia ofrecen al analista una ocasión inestimable de explorar el pasado inaccesible y el inconsciente. Freud, 1912a, página 108,418. La transferencia suscita también resistencias que resultan el obstáculo más grave a nuestra labor. Página 101,414. En toda definición de la técnica psicoanalítica debe figurar como elemento central el análisis de la transferencia. Toda escuela disidente del psicoanálisis puede describirse por alguna diferencia en el modo de tratar la situación de la transferencia. Las reacciones de transferencia se producen en todos los pacientes que reciben psicoterapia.
El psicoanálisis se distingue de todas las demás terapias por el modo de fomentar la formación de las reacciones de transferencia y por su sistemático intento de analizar los fenómenos de transferencia. 3.1 Definición provisional. Entendemos por transferencia un género especial de relación respecto de una persona. Es un tipo característico de la relación de objeto. Lo que lo distingue principalmente es el tener por una persona sentimientos que no le corresponden y que en realidad se aplican a otra. Fundamentalmente se reacciona ante una persona presente como si fuera una del pasado. La transferencia es una repetición, una reedición de una relación objetal antigua. Freud, 1905a, página 116,654. Es un anacronismo, un error cronológico. Se ha producido un desplazamiento, los impulsos, los sentimientos y las defensas correspondientes a una persona del pasado se ha trasladado a otra del presente. Es primordialmente un fenómeno inconsciente y la persona que reacciona con sentimientos de transferencia por lo general no se da cuenta de esta distorsión. La transferencia puede constar de algunos componentes. Una relación de objeto, es decir, puede apreciarse en forma de sentimientos, pulsiones, deseos, temores, fantaseos, actitudes e ideas o defensas contra ellos. Las personas que son causa original de las relaciones de transferencia son personajes importantes y significativos de la primera infancia. Freud, 1912a, página 104,416. Ana Freud, 1936, página 18. La transferencia se produce en el análisis y fuera del análisis, en las personas neuróticas y psicóticas y en las normales. En todas las relaciones humanas hay una mezcla de reacciones realistas y de transferencia. Fenichel, 1941, página 72. Antes de proceder a ampliar nuestro esbozo elemental, es necesario aclarar la terminología. El encabezado de este capítulo es la transferencia, y esa es la antigua y conocida palabra que introdujo Freud y que la mayoría de los analistas siguen empleando. En años recientes ha habido un movimiento para modificar esta cuestión porque parecía que la palabra transferencia podía inducir a error. Transferencia es singular y los fenómenos de transferencia son muchos y diversos. Gramaticalmente sería más correcto decir transferencias. Por desgracia, a mí transferencias me suena artificial y raro, y he tenido que recurrir a un término medio entre la corrección y la familiaridad. Y así prefiero emplear la expresión reacciones de transferencia para referirme a toda la clase de los fenómenos de transferencia. Cuando empleo la palabra transferencia, debería entenderla como un nombre colectivo, una forma abreviada de reacciones de transferencia. Las reacciones de transferencia siempre son apropiadas, pueden serlo por lo que respecta a la calidad, cantidad o duración de la reacción. Se puede reaccionar demasiado intensa o demasiado débilmente, o se puede tener una reacción extraña al objeto transferencial. La reacción transferencial es impropia dentro de un contexto actual, pero otrora fue una reacción apropiada a una situación pasada. Tanto se acomodan mal las reacciones de transferencia a una persona de la actualidad como convinieron exactamente a algunas del pasado. Por ejemplo, un paciente joven reacciona con lágrimas y enojo porque la hago expresar 2 o 3 minutos y fantasea que quiere decir dedicar tiempo extra a mi paciente favorito. Es una reacción impropia en una mujer de 35 años de edad, inteligente y culta, pero sus asociaciones conducen a una situación anterior en que encajaba en una serie de sentimientos y fantaseos. Recuerda sus reacciones de niña de 5 años que esperaba que su padre fuera a su recámara a darle las buenas noches con un beso. Siempre tenía que esperar unos minutos porque para él era una regla despedirse primero de su hermana mayor. Entonces ella reaccionaba llorando, enojándose y con fantaseos celosos, precisamente lo que ahora siente conmigo.
Sus reacciones son propias de una niña de 5 años y visiblemente no lo son en una mujer de 35. La clave para entender ese comportamiento está en reconocer que es una repetición del pasado, o sea, una reacción de transferencia. Las reacciones de transferencia son en lo esencial repeticiones de una relación del objeto del pasado. Se ha entendido la repetición de muchos modos y según parece desempeña funciones múltiples. La frustración y la inhibición de los instintos hacen que el neurótico busque ocasiones tardías de satisfacción. Freud, 1912a, página 100,414. Ferenczi, 1909. Pero la repetición se ha entendido también como un medio de esquivar los recuerdos, una defensa contra el recuerdo, así como una manifestación de la compulsión de repetir. Freud, 1912a, 1914c, Anna Freud, 1936, Fenichel, 1945b. En ese hecho de que un comportamiento determinado repita algo del pasado, el que hace que probablemente resulte impropio en el tiempo presente. La repetición a veces es una duplicación exacta del pasado, una réplica, una revivencia, o tal vez sea una reedición, una versión modificada, una representación reformada del pasado, deformada del pasado. Si en el comportamiento de transferencia se trasluce una modificación del pasado, suele ser en el sentido de satisfacer un deseo. Con mucha frecuencia se siente como que los fantaseos de la infancia sucedieran realmente. Freud, 1914b, página 17-8,986. Jones, 1953, página 265-7. Los pacientes tienen por el analista sentimientos que pueden interpretarse como seducción sexual por el padre, que después resultan ser una repetición de un deseo sucedido originalmente en la fantasía infantil. Los sentimientos de transferencia activados suelen resultar intentos semejantes de realización de deseos. Freud, 1914c, Fenichel, 1945b, Greenacre, 1950, Bird, 1957. En los pacientes que tratan de determinar en su acting out tareas incumplidas, se advierte una prolongación de esta idea. Lagrange, 1953. Los objetos que fueron las fuentes originales de la reacción de transferencia son las personas importantes en los primeros años de un niño. Suelen ser los padres y otros educadores, los dispensadores de amor, comodidad y castigo, los hermanos, hermanas y otros rivales. Pero las reacciones de transferencia pueden derivarse de figuras posteriores y aún de la actualidad. Aunque el análisis revelara que esos objetos ulteriores son secundarios y aún se formaron a partir de las figuras primarias de la primera infancia, finalmente debe añadirse que algunas porciones del individuo pueden desplazarse hacia otros, o sea que puede producirse una proyección. También aparecerán en forma de reacciones de transferencia, pero dudo que este tipo de respuesta tenga su lugar debido en el campo de las reacciones de transferencia. Lo veremos más detalladamente en la sección 3.41. Es probable que las reacciones de transferencia se produzcan más adelante en la vida con personas que desempeñan una función especial, originalmente a cargo de los padres, y así los amantes, los jefes, las autoridades, los médicos, los maestros, los actores y los personajes célebres puedan en particular activar reacciones de transferencia. Además, las reacciones de transferencia pueden darse también con animales, objetos inanimados e instituciones, pero aquí también el análisis demostrará que se derivan de las personas importantes de la primera infancia. Reider, 1953a. Todos y cualquiera de los elementos de la relación de objeto pueden entrar en una reacción de transferencia. Cualquier emoción
pulsión, deseo, actitud, fantaseo y las defensas contra ellos. Por ejemplo, la incapacidad que tenga un paciente de sentir enojo contra su analista puede proceder de su defensa infantil contra la manifestación de enojo. De niño aprendió que el mejor modo de prevenir terribles querellas con su violento padre era no tener conciencia de su propio enojo. En el análisis no tenía conciencia del enojo que había detrás de su persistencia o blandura. Durante el análisis puede producirse identificaciones que pudieran ser reacciones de transferencia. Uno de mis pacientes adopta uno o dos de mis rasgos de carácter de vez en cuando durante el análisis. Esto sucedía a veces cuando se sentía rezagado respecto de un competidor más venturoso. Era cual si tuviera que hacerse como yo al no poder poseerme como objeto de amor. Su historia indicaba que empleaba este mecanismo cuando competía con sus hermanos mayores por el amor de su padre. Las reacciones de transferencia son esencialmente inconscientes, aunque algún aspecto de la reacción puede ser consciente. La persona que siente una reacción de transferencia puede tener conocimiento de que está reaccionando excesiva o extrañamente, pero no de su verdadero significado. Puede incluso tener conocimiento intelectualmente del origen de la reacción, pero sin conciencia de algún componente o fin emocional o instintual importante. Todas las personas tienen reacciones de transferencia. La situación analítica no hace más que facilitar su formación y las utiliza para interpretar y reconstruir. Freud, 1905c, 1912a. Los neuróticos son particularmente propensos a las reacciones de transferencia, como lo son en general las personas frustradas e infelices. El analista es un objetivo primordial para las reacciones de transferencia, pero también lo son todas las personas que tienen importancia en la vida de un individuo. Resumiendo, transferencia es tener pulsiones, sentimientos, actitudes, fantaseos y defensas respecto de una persona actual que no convienen a esa persona, sino una repetición de reacciones formadas en la relación con personas importantes de la primera infancia y desplazadas inconscientemente a figuras actuales. Las dos características sobresalientes de una reacción de transferencia son la repetición y la impropiedad. Para una ampliación de esta definición, véase la sección 3.41. Capítulo 3.2 Cuadro clínico. Características generales. En esta sección querría familiarizar al estudiante con algunas de las más típicas manifestaciones de los fenómenos de transferencia, tal y como es posible que se presenten durante el análisis. Creo que el mejor modo de conseguirlo es examinar aquellas características de las reacciones del paciente que indican la posibilidad de una reacción de transferencia. No hay que olvidar que la presencia de las propiedades que intento destacar no es prueba absoluta de transferencia, ya que también ha de tratarse de una repetición y una impropiedad. 3.21 La impropiedad. En cuanto intentamos ilustrar el cuadro clínico de las reacciones de transferencia, se plantea una cuestión fundamental. No podríamos clasificar como transferencia todas las reacciones al analista. Según nuestra definición, hay que decir que no. Tomemos un ejemplo sencillo. El paciente se enoja con su analista. Este hecho no solo permite determinar si se trata de una reacción de transferencia. Primero, debemos ver si el comportamiento del analista justifica el enojo, si el paciente se impactó porque el analista interrumpió sus asociaciones respondiendo al teléfono. Yo no consideraría que el enojo del paciente es una reacción de transferencia. Su reacción parece realista, acorde con las circunstancias y propia a un nivel maduro de funcionamiento. Esto no quiere decir que la reacción del paciente no deba ser tomada en cuenta, sino que esos casos se tratan de modo diferente que los fenómenos de transferencia. Podríamos explorar la historia y los fantaseos del paciente en relación con las reacciones coléricas, pero a pesar de nuestras apreciaciones, recordaríamos al paciente y a nosotros mismos que esa reacción franca a la frustración era realista.
Si el paciente se hubiera puesto furioso y no solo enojado, o si se hubiera quedado totalmente indiferente, la impropia intensidad de la reacción hubiera indicado que probablemente nos encontrábamos ante una repetición o una reacción de la infancia. Otro tanto sucedería si su enojo durase horas o si reaccionara a la interrupción con una carcajada. Citemos un ejemplo típico de reacción impropia. Mi teléfono suena repetidamente durante una hora analítica y yo respondo creyendo que se trata de algo urgente. Con gran consternación mía resulta ser un número equivocado y señalo mi enojo murmurando inadvertidamente, maldita sea. El paciente reanuda su discurso donde lo dejara. Al cabo de unos minutos lo interrumpo para preguntarle cómo se sintió con el telefonazo. Replica: ¿cómo quería que me sintiera? No fue culpa suya. Silencio. Trata de reanudar la conversación anterior, pero parece tenso y artificial. Indico entonces que parece estar celando alguna de sus reacciones emocionales, actuando como debería. Esto hace recordar al paciente haber tenido un relámpago de cólera cuando me oyó contestar el teléfono. A esto siguió un cuadro en que yo lo gritaba enojado. El paciente recuerda entonces multitud de ocasiones en que se vio obligado a obedecer las ideas paternas acerca de cómo debía comportarse. Yo interpreto para él cómo reaccionó conmigo, cual si yo hubiera sido el padre. La propiedad de una reacción a una situación actual es la señal principal de que la persona que desencadena la acción no es el objeto decisivo o verdadero. Indica que la reacción probablemente tiene que ver y conviene a un objeto del pasado. Para un próximo audio veremos el capítulo 3.22, la intensidad.